Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy nuevamente estamos reunidos para poder compartir con ustedes un programa más y damos gracias al Creador por el privilegio que nos da. Junto a mi compañero hermano Eddie Amílcar Osorio, estamos listos para un programa más, el cual hoy va a estar buenísimo, el cual tiene que ver con el cristianismo en China. Así es. Bueno, Eddie, no vamos a hablar en chino hoy, pero sí vamos a hablar en clave china. Sí. ¿Cómo exacto. estamos? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues como ya usted lo decía, ¿no? Listos para un episodio más, el episodio 170. Me gusta ese fondo, pues rojo. Pero no está por comunista. Es el ¿no? mapa. Bueno, la China comunista. Es el mapa de China. Sí. Pero estamos listos entonces, hermano Carlitos, para un episodio más, episodio 170. Por cierto, último episodio de este año. Sí. Último episodio del 2024 y ahí nos vemos hasta el 2025. Miércoles 8 de enero. Así es. Regresamos con Diálogo de Fe y Salvación debido a los patojos por culpa de los patojos del canal. Son bromas. Son bromas. Por situación de fin de año, pastor. Sí. Entonces, así es. todo el equipo está a descanso y pues bueno, va a tocar. Sí, toca descansar también. Y pues como usted decía, estamos contentos una vez más de estar acá. Hoy vamos a hablar un poquito de China y otras cosas. Pero mire, vamos a hablar un poquito siempre en nuestra serie del cristianismo y la situación de la Gran Comisión, ¿verdad, pastor? Así es. A nivel mundial. Hoy queremos hablar un poquito acerca de China. ¿Por qué hablar de China? Bueno, China es un caso espectacular, pastor, desde la perspectiva no solamente el crecimiento económico que China ha tenido en los últimos tiempos. Así es. Tampoco vamos a entrar a los detalles, por ejemplo, de los aspectos políticos de China. Bueno, que sí, tal vez. Pero a lo que me quiero referir, que no vamos a hablar del sistema político de China tampoco. Sí. Hoy vamos a hablar específicamente del quehacer del Espíritu Santo, pastor. Así es. En la China moderna. Yo pienso que este es un paréntesis necesario, hermano Carlitos, en medio de... Bueno, estamos viendo el estado de la Gran Comisión. ¿no? Claro. Comentando un poco sobre el estado de la Gran Comisión a nivel global. El episodio anterior hablamos de cristianismo global, fue un gran episodio, ¿no? Hablando un poco sobre el impacto global de la iglesia y del Espíritu Santo, como usted decía. Pero yo creo que este episodio es necesario porque China tiene unas peculiaridades, algunas lecciones quizás que enseñarnos, ¿verdad? Usted como cristianos, como iglesia de Occidente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, qué bueno que podamos tener esta plática hoy, que podamos hacer este paréntesis y queremos invitar a nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos ven. Si usted está a través del canal con nosotros, si usted está a través de las plataformas de Facebook, a través de la radio también, Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos, por favor, únase a la conversación. ¿Sabe usted algo de la iglesia en China? Coméntelo. Déjenos ahí sus comentarios. ¿Qué sabe usted? ¿Ha escuchado algo? Siempre tenemos una idea, ¿no? Por cierto, hoy vamos a ver un poco sobre si esas ideas son correctas o incorrectas, ¿verdad? Exacto. Y hoy vamos a tratar de conectar, hermanos, algo que tiene que ver con el desarrollo y la dinámica de la iglesia en China. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la iglesia de China con nosotros? Bueno, el desarrollo de la iglesia de China se ha dado en un contexto sobrenatural. Así es. En un contexto demasiado complicado en la época moderna, pastor. Y yo creo y creemos desde la plataforma de Diálogo de Fe y Salvación que es necesario reflexionar sobre lo que pasa en China y luego traerlo a la mesa, pastor, para luego observar los aspectos prácticos de cosas, creo yo, pastor. Sí, yo creo que como iglesia en Occidente
tenemos que cambiar. Eso era lo que iba a decir precisamente, hermano Carlitos, que al ver cómo Dios ha ido obrando en otros lugares, ¿verdad? Yo creo que sirve de aliento para nosotros, precisamente en este tema no específico que estamos abordando, como es la Gran Comisión, y cuál es el estado a nivel mundial, a nivel global, ¿verdad usted? Sí. Entonces, ver la obra que Dios está haciendo en otros lados, en otros lugares del mundo, en otros países, otras culturas, y principalmente en culturas tan estrictas, con tantas restricciones como es China, pues yo creo que hay mucho que aprender como iglesia occidental de nuestros hermanos en China, ¿verdad? Quisiera compartir una anécdota, pastor, de cierto gurú del movimiento de liderazgo. Ya usted sabe, estos gurús, ¿verdad? De liderazgo, en donde se dan temas y charlas motivacionales, se dan todo este tipo de situaciones. Invitaron a uno de estos gurús, pastor, me voy a omitir el nombre, y se reunió con líderes de la iglesia perseguida en China, pastor. La iglesia que se reúne en algunos casos en sótanos. Y en previas conversaciones sobre el desarrollo y el contexto de la iglesia en China, este gurú del liderazgo anglosajón, obviamente, llega a una conclusión. Cuando va a su exposición dice: señores, yo vine aquí con el objetivo de darles una capacitación a ustedes. Pero al ver lo que ustedes están haciendo, yo creo que ustedes tienen que ir a darnos capacitación a nosotros. Así pues. O sea, pastor, ese es el punto. La iglesia de Occidente, hablemos de la iglesia de Occidente, la iglesia latinoamericana, Europa, pastor, ha perdido mucho de la esencia neotestamentaria. Sí. Y necesitamos recuperarlo. Y principalmente de ese amor sacrificial, ¿no? Usted, claro, que se hace evidente en las historias de misioneros, en las historias del cristianismo y de la iglesia en general en China, ¿verdad? Pero entonces, saludemos, solo quiero hacer un saludo, pastor, a los hermanos que están ahí a través del canal. Saludo especial. También tenemos por ahí unos hermanos que están ya conectados en la plataforma de Facebook, pastor. También saludo especial a los que están por Spotify y los que están por YouTube. Así es. Si Dios permite, pastor, el próximo año vamos a ir apuntando hacia programa en vivo en YouTube. Así es. Así que esperamos en Dios pues ir caminando en eso, pero queremos saludar a nuestra hermana y tía, pastor, Norma Calderón. Saludos. Fíjese, ella le llamaba a mi mamá y le decía: mira, yo no me pierdo el programa. Así que un saludo especial a tía Mita, como le decimos cariñosamente acá en la familia. Y sí, también a la familia que está ahí con ella, ¿verdad? Así es. También por ahí en Facebook nuestro hermano Juan Alonso. Hermano Juan Alonso tiene que pasar por su panita. Tiene que pasar por su panita de premio por ser el miembro fiel, ¿sí? Seguidor fiel, ¿verdad, pastor? Así es. También Ronald Osorio, pendiente por ahí, pastor Mir, y también nuestra hermana Saraí Galdame. Un saludo, Saraí, también pendiente en Facebook. Así es. Bueno, entonces, pastor, hermano Carlitos, hablar desde fuera de la iglesia de China es un tema bastante complejo, ¿verdad? Usted no es fácil, porque pues nosotros no hemos ido a China. Claro. Ya prácticamente pues esta conversación la vamos a tener con datos, claro, con investigación, ¿verdad usted? Exacto. Pero que son datos verídicos, sí, pero no deja de tener cierta complejidad al analizar el contexto de la iglesia china, porque hay algunos estudios, sí existen algunos números, algunas estadísticas, pero no son exactas, como sí en otros lugares, como en Latinoamérica o en algunos países de Europa, ¿verdad usted? Eddie, es importante arrancar con tal vez un pequeñito, así rapidito contexto, ¿no?, de lo que es China hoy desde la perspectiva política. Y por eso es que es un caso espectacular, ¿verdad? Usted ya va a mencionar por ahí el dato de los habitantes de China hoy en día, si no estoy mal, pues la segunda nación. Así es, con más habitantes detrás de la India. Así es. Pero hay un caso que es interesante. China es gobernada, no tengo el dato exactamente de cuántos años, por el Partido Comunista Chino. Partido Comunista, que obviamente desde es Mao ateo. Zedong, pero imagínense, ahorita olvido el dato. Estamos hablando de más de 60, 70 años. Algo así. Bueno, pero obviamente una China que ha sido muy cerrada al cristianismo, hoy con ciertas aperturas, pero desde la perspectiva de
nación interna, pastor, hay un exceso de regularizaciones. Así es. Y de prohibiciones y de control Así que el es. gobierno tiene sobre cada persona. Así es. Pero también tenemos que decir que es un caso particular porque desde la perspectiva económica, China es una China comerciante, ¿no? Usted, o sea, alguien lo podrá decir, una China capitalista desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, es una China que es un poco particular el caso de ella porque la vemos negociando por el mundo, pastor, la nueva ruta de la seda que le llaman hoy en día, ¿no? Allá en Oriente, pastor. Sí. Pues una ruta que China está construyendo, o sea, es un caso particular, pero en realidad el gobierno que hoy en día está, Xi Jinping, es un gobierno comunista. Sí. ¿Sí? Así es. Entonces, pero Ideología comunista. Exactamente. Sí, definitivamente. Entonces, eso como ya decíamos al principio, hermano Carlitos, todavía estos tintes, estos matices políticos le agregan todavía más complejidad. Un poquito más de salsa. Al escenario del cristianismo, ¿verdad? Usted? Pero empezando con lo primero, hermano Carlitos, posiblemente, mire, China es el país en el que más recursos misioneros se han invertido. Y me parece interesante porque yo recuerdo que en algún curso en misiones se mira eso, ¿no? Si no estoy mal, Hudson Taylor, ¿no? Uno de los tantos, ¿no? De los tantos que partieron al interior de la China, ¿verdad usted? Y es que siempre ha sido un país de retos en cuanto a misiones, ¿verdad usted? Por tanta restricción, como ya usted decía, casi siempre ha sido un desafío históricamente ser cristiano en China. Y hoy, pues no es que esté mejor o peor, ¿verdad? Sigue siendo un desafío. Sí. Sigue siendo un desafío ser cristiano, profesar una fe bíblica en China. Y me llama la atención eso de que sea el país posiblemente en el que más recursos se le han invertido. Se estima, mire, que en misiones a China se han participado más de 50,000 misioneros. Es interesante el dato, imagínese. pastor. Es interesante y podemos sacar algunas explicaciones aquí prácticas rapidito porque son varios los datos que tenemos que ver. Por ejemplo, podemos pensar, pastor, de los desafíos son grandes: idioma, cultura, sí, y cantidad de habitantes, multiplicidad de culturas, cantidad de habitantes también, una variabilidad en China, pastor, de diferentes matices, de diferentes formas de pensar en todo el país. Y es inmenso, 1.400 millones, ¿no? Así es. 1.400 millones de habitantes. Pero aquí un dato interesante, pastor, también. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Así es. Ajá. Entonces podemos decir también que a pesar de lo complicado, Dios es fiel, pastor. Dios ha ido obrando. Y ha obrado en el esfuerzo de mucha gente. Y yo creo que eso es lo maravilloso de todo esto. O sea, por muy difícil que el panorama se vea, Dios obra. Sí, Dios obra, definitivamente. Y es que China, mire, era hasta el año 2023 el país más poblado del mundo. 1.400 millones. Ahorita solo superado por India. Claro. Pero fíjese que estaba viendo yo en un análisis que alguien hacía sobre China en cuanto a población, ¿verdad usted? De que China tiene, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de toda Europa. O sea, supera en cantidad a Europa, ¿verdad usted? Completo. Exacto. Y no sé, en población, imagínese. La vez pasada hablábamos de que México nos triplicaba a nosotros o cuadruplicaba como Guatemala, ¿verdad? Imagínese China. 1.400 millones de habitantes. Ya, o sea, es prácticamente más grande que Latinoamérica en habitantes, ¿verdad usted? Sí. Ya, es un país enorme y por consiguiente lleno de bastantes retos. En China, mire, ser cristiano casi siempre ha sido un desafío por las prohibiciones y restricciones establecidas y constantemente promovidas desde el gobierno. Solo han sido unos pocos periodos y unas pocas regiones. Como usted decía, ¿no? China está llena de tantos matices culturales, ¿verdad usted? Entonces, ha habido regiones donde ha sido quizás un poco más fácil. Donde ha habido un poco más de apertura hacia el cristianismo, ¿verdad usted? Ahora, un punto importante, mire, es que no debemos reducir la iglesia china. ¿Por qué reducir? Porque, no sé, casi siempre que se habla de la iglesia en China, se habla de una iglesia perseguida, ¿no? Pero en cierto momento vi una entrevista a un pastor que trabaja en China, que es chino, y él dice, no deberían pensar de nosotros, de la iglesia en China, como una iglesia nada más perseguida, aunque sí enfrentamos persecución, pero la iglesia en China, dice él, es una iglesia vibrante. Amén. Es una iglesia llena de vida. Es una iglesia, dice él, que está enviando misioneros.
Ya, o sea, ya está enviando misioneros, ¿verdad usted? O sea, me encanta ese punto, pastor, porque lo que hablamos en algún momento, mire, en un programa anterior, el pastor dice, quítenos el tinte de víctima. Exacto, así es. O sea, no nos estamos victimizando. Estamos viendo el propósito de Dios en nuestra vida. Sí, y es que eso dice mucho de y ellos. es que en su momento estaba leyendo precisamente algo acerca de como algo similar a lo que usted contó, ¿no? De que en algún momento misioneros norteamericanos, misioneros de este lado del charco, digamos, ¿verdad? Usted van a China y esperan encontrar una iglesia acongojada, una iglesia con situaciones complejas, una iglesia con muchas aflicciones, con muchas situaciones difíciles, pero lo que encuentran es una iglesia llena de gozo. Claro. Es una iglesia que en algunos lapsos padece persecución, pero están con un gozo incesante, ¿verdad usted? Entonces eso nos dice mucho acerca de que no debemos tratarlos o de ver hacia China como que los cristianos perseguidos de China, ¿verdad? Claro. O los que están siendo víctimas, ¿verdad usted? Exacto. No, sino ver tal y como es una iglesia vibrante, una iglesia llena de vida, llena de gozo. China hoy, mire, está enviando misioneros. Se estima que la iglesia china tiene ya más de 1,000 misioneros en el campo. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia en China posiblemente esté experimentando algo que a Occidente le falta. ¿Qué es eso que muchas veces a Occidente nos falta? Crecimiento sin palancas del poder político. Interesante dato, pastor. Y este es un dato que a mí sinceramente me hizo reflexionar. O me está haciendo reflexionar, mejor dicho, ¿va? Porque la verdad, hermano Carlitos, hablemos de Guatemala, por ejemplo. En Guatemala el panorama político ha sido, si somos honestos, bastante favorecedor. Sí. Bastante favorecedor. Ya no ha habido persecución, ha habido libertad de culto. Todas estas cosas se podrían ver de alguna forma, como palancas que han ayudado a la iglesia. Mire, y no vamos a decir que eso es malo. Exacto. Porque también, ¿verdad? O sea, la bendición que implica esta parte. El problema, yo pienso en esto, fíjese, pastor, en un niño malcriado, en un niño berrinchudo, que sus papás tal vez tuvieron la posibilidad de darle un buen contexto de desarrollo, pero el Ichoco, ¿verdad? Usted, en vez de aprovechar esa parte, se volvió rebelde. ¿Está mal que el papá tuviese un buen contexto? No. Eso debería llevarlo a desarrollarse de una mejor forma. Exacto. El ideal está bien. El punto está que el patojo se encaprichó. Sí. Se malcrió. Podríamos equiparar ese ejemplo con la iglesia, con el occidente. Un buen contexto para desarrollarse. Pero creo que como que el ambiente favorable, en vez de hacernos un bien, nos ha hecho un mal, ¿verdad usted? ¿Por qué? Porque estamos en nuestra zona de confort. Y bien, gracias, ¿verdad usted? O sea, y eso es lo que pasó, lo que está pasando y lo que ha pasado históricamente desde que el cristianismo tocó tierras chinas es lo contrario a eso, ¿ya? Se ha visto una iglesia en crecimiento, una iglesia con un despegue. Ya vamos a dar más datos en un momento, ¿verdad? Pero se miran datos sorprendentes, ¿verdad usted? Y uno dice, pues, pero ¿cómo es posible en un contexto de persecución? ¿Cómo es posible en un contexto de tantas restricciones? ¿Ya? Pues creo que ese ambiente ha hecho quizás, no sé si decirlo, pero mejores discípulos. Claro. ¿Ya? Ha hecho que la iglesia se mueva y vea mejores estrategias, ¿ya? Mejores formas, mejores métodos, ¿ya? De llevar la escritura, de llevar el mensaje, la palabra a la gente, ¿verdad? Usted, y es ahí donde nos damos cuenta, mire, que en China el cristianismo creció silenciosamente. ¿Qué detalles importantes? No, tal vez no se vieron las grandes campañas de Billy Graham, ¿verdad? Sí. O de algún otro predicador, ¿verdad? Usted, no sé, como Corea del Sur está cerquita ahí también, ¿no? El pastor famoso, ¿no? John Guicho. Ya tal vez no se vieron esas masas de gente, pero el evangelio fue creciendo. De forma silenciosa. De forma silenciosa el evangelio fue creciendo. Mire, pastor, yo creo que eso viene a dar, yo creo que la iglesia china debe ser tomada como un referente hoy en día a nivel mundial, pastor, de
sencillez y practicidad. ¿Sí? Yo creo que China, por causa del contexto complicado que tienen, las burocracias e institucionalidades no están. Sí. Y eso, pastor, trajo ventaja. Ese es un dato que también vamos a ver más adelantito acerca de China, ¿verdad usted? Pero entonces vamos a ir a la cápsula del día, pastor. Hoy traemos una cápsula especial, así que... ¿Cápsula navideña, pastor? Un poco de la Navidad. Un poco, muy bien. Un poco de todo. Entonces vamos a nuestra cápsula, mis queridos hermanos, con nuestro hermano Eddie Osorio. Hoy nos trae ese dato que siempre pues viene a dar un buen punto de reflexión hacia nosotros. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Diciembre es para algunos de nosotros la época más bonita del año. Todo se llena de alegría, de luces, los colores, los diferentes matices, las fiestas, las celebraciones, los convivios, las cenas familiares abundan por estos días. Pero hay un tema que creo que es de especial importancia en medio de esta época tan maravillosa y de tantas fantasías, podríamos decir. ¿Cuál es ese tema? El duelo. El duelo. Y ahí le va un dato. ¿Sabía usted que en estas fiestas de fin de año, en Navidad, en Año Nuevo, aproximadamente el 35% de las personas evoca emociones de soledad, de tristeza, debido a la pérdida de uno o de varios seres queridos? Para quienes lloran la pérdida de alguien cercano, la Navidad o el Año Nuevo puede despertar recuerdos de tradiciones, celebraciones pasadas y llamar la atención sobre el asiento que la ausencia deja vacío en la mesa, en la cena, en la comida o en las reuniones familiares. Y es que este es un reto, es algo muy difícil de entender para quien no lo ha vivido. La transición a esta nueva realidad, mire, puede ser dolorosa, porque el cambio siempre es doloroso. El cambio nos duele casi siempre a todos nosotros como seres humanos, pero comenzar nuevas tradiciones, algunas para recordar o en honor de la persona que ha fallecido, es una buena manera de comenzar a avanzar. El duelo requiere una tremenda cantidad de energía emocional, y especialmente los primeros años. Ser sociable también requiere una tremenda cantidad de energía emocional. Está bien tomarse un tiempo, sanar, recuperarse. Está bien quizás rechazar algunas invitaciones que le lleguen. Las personas que más lo quieren, que más aprecio le tienen, estoy seguro que le entenderán y lo apoyarán. Las lágrimas son válidas y son buenas hasta cierto punto, cuando éstas expresan emociones sinceras y honestas de una emoción o de una sensación o del sentimiento que se tiene por la o las personas que han partido. Ahora, lo importante de todo esto es que sepamos enfrentar ese proceso, que lo enfrentemos de forma saludable, que lo enfrentemos de forma correcta, que lo enfrentemos como el salmista. El Salmo 34:18 dice que podemos derramar nuestro corazón en Dios y confiar en que Él nos escucha, pero que además también se preocupa por nosotros. El dolor hace que nos retiremos o que nos presionemos espiritualmente. Cuando aquellos, mire, que están afligidos de manera intencional se toman el tiempo para sumergirse en las Escrituras y especialmente en las promesas que Dios ha revelado en ellas, entonces encontrarán refugio y un lugar seguro para sanar. Si bien el mundo puede ofrecer muchas cosas para sanar o para combatir esa tristeza paralizante que muchas veces lo visita a usted, la única respuesta que puede darse a ese dolor generado por la pérdida de un ser querido es Jesús. Única y exclusivamente. No hay otra forma de combatir ese dolor que muchas veces nos agobia.
Y así podríamos seguir citando muchos pasajes más. Pero queremos finalizar esta cápsula diciéndole que encuentre descanso en Jesús. Si quiere retirarse un tiempo este diciembre para llorar, si quiere expresarlo con lágrimas, si quiere quizás rechazar alguna invitación porque le recuerda algo del ser querido que perdió, hágalo. Está en su libertad. Pero lo importante es que se refugie en Cristo. Es necesario decirlo, que no podemos permanecer todo el tiempo de esa forma. Si bien hay un tiempo para todo, como dice el escritor de Eclesiastés, estamos llamados por Dios a experimentar un gozo eterno y duradero, que va más allá de esas circunstancias. Y entender que un día ese dolor, esa enfermedad, esa tristeza va a desaparecer, porque Cristo estará para siempre con nosotros. De nuevo, el salmista dice en el Salmo 130, versículos 5 y 6, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, dice. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esta es la esperanza, mire, que permite a quienes están afligidos aferrarse a la promesa de un nuevo día en el que la tristeza y el sufrimiento se aliviarán por completo. Así que le animo a que en este momento, a que reflexione sobre esas situaciones, sobre el dolor, sobre la tristeza. Tal vez usted sea una de esas personas que está pasando un proceso de duelo, que estas fiestas le traen recuerdos nostálgicos, y está bien, hasta cierto punto somos seres emocionales. Dios nos creó, Dios nos diseñó de esa forma, pero no nos diseñó para permanecer así. ¿Ya? Así que encuentre descanso y refúgiese en Cristo. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Mi familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, y estamos de vuelta para continuar hablando de la iglesia o el cristianismo en China. Ya hablamos un poquito de por qué hablar de China, porque en el contexto misional China es un faro, pastor, un faro de luz. Es una iglesia en la que hay que ver. Claro, es una iglesia en la que hay que ver por su contexto político, contexto social, contexto religioso, contexto complicado, pastor, y el Señor. Y creciendo. Cumple su palabra. Y creciendo. Exactamente. Pero yo quiero que analicemos, Eddie, un punto que es fundamental, creo yo, y vamos a dedicarle un par de minutos probablemente. La pregunta es, ¿cómo crecieron? Ahí está el punto. ¿Cuál es el secreto del crecimiento de la iglesia china? Buen punto, es una gran pregunta esa. O sea, y por eso decíamos, vamos a dedicarle un par de minutos. ¿Por qué? Porque el objetivo es poder hacer un puente. Exacto. Poder hacer un puente. Ahora analicemos algo específico, pastor, en cuanto a la investigación que se realizó. Primer aspecto de varios. Abandonaron la forma tradicional de ser iglesia y llevaron la iglesia fuera de las cuatro paredes. Sustituyeron el formalismo y la liturgia. Y escuchen esto, hermanos, que es fundamental. ¿Bien? Sustituyeron la liturgia tradicional por relaciones interpersonales. Correcto. Que a su vez utilizaron para transmitir la fe bíblica. Pastor, es un dato interesante, vivencial. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hablamos aquí desde la teoría. Sí. Pero estamos observando esta iglesia creciente. Exacto. Estos tipos lo llevaron a la práctica. Pastor. Y en los pequeños destellos, tal vez desde la perspectiva, antes del programa hablábamos, por ejemplo, de un sector de nuestra iglesia, pastor, un sector ministerial de nuestra iglesia, que es el equipo de iglesia infantil, y hablábamos un dato bien interesante sobre por qué el éxito de este equipo. Y es precisamente esta parte. Exacto. O sea, salir de ese mecanismo litúrgico tradicional y llevarlo a las relaciones personales, a tener amistad. Todos, no solo uno, no solo un apóstol, un super ungido que se encarga de ungir al resto, sino todos, pastor. ¿Sí? No hay reglas, pastor, y lo hemos hablado, aquí lo dijimos en algún momento, Eddie, el exceso de institucionalismo está matando a la iglesia. Sí.
Ahora, siendo honestos, Claro. Esta pregunta a muchos nos hace temblar. Esta cuestión. ¿Por qué? Porque tocar la liturgia de la iglesia no es cosa fácil, y mayormente de la iglesia, hablemos de Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho formalismo religioso, mucha de esa solemnidad que caracteriza muchas veces a la iglesia, que ya se ha vuelto ley prácticamente, ya que ya parece que está escrita ahí en Hechos o en algún capítulo de la Biblia, cuando no está. Son puros formalismos, ¿verdad usted? Puros formalismos religiosos, de los cuales la iglesia puede prescindir y puede vivir sin ellos. Claro. Ya puede vivir sin ellos. Exacto. No son indispensables. Yo creo que una de las cosas que nos hace falta a nosotros, tal vez atándolo un poco con el triaje teológico, ¿no? Que hablamos hace unos días, y que está entre líneas en esto que venimos hablando. Claro. Tiene mucho que ver con eso, por ver qué lugar ocupa la liturgia. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la iglesia? Porque la liturgia no es doctrina. ¿Qué lugar ocupa el sistema reglamentario? Exacto, es el formalismo religioso, ¿verdad? ¿Acaso si tocamos el formalismo religioso que tenemos, la liturgia, será que se va a perder la iglesia? No, en ningún momento. ¿Qué pasó? Los cristianos en China, hermano Carlitos, en algún momento se enfrentaron a un desafío. Claro. Porque hay lapsos de tiempo que, si usted revisa la historia del cristianismo en China, usted se va a dar cuenta que hay lapsos de tiempo en donde esta gente, nuestros hermanos allá, no se podían reunir en templos. Exacto. Tuvieron que ver, y no era en sótanos. Y no era porque una pandemia los encerró. No, era porque los querían. No era permitido por el Estado, por el gobierno, ¿verdad usted? Entonces hubo un momento en que ellos les tocó de alguna forma ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dejamos que esto se muera? ¿Dejamos que esto desaparezca? ¿Ya? Impulsados por el Espíritu Santo, sacaron la iglesia a las cuatro paredes y la llevaron a la calle, al trabajo, ¿verdad usted? Simple y sencillamente, pastor, ante tanta prohibición y limitación, fueron y hablaron con sus amigos. Exacto. Sí. Ya. Sencillo. Ya. Y esa fue la forma en que crecieron. No, que el culto, que la asamblea, que no sé qué, que la sesión mensual, y no estamos diciendo que eso esté mal, pastor, pero es que mire, pues, es que el problema es llevar y reducir a la iglesia sola a eso. Correcto. Y aquí tenemos un sinfín de gente yéndose a sentar una banca cada domingo. Exacto. Y pensando que eso es la iglesia. Y no es. Sí, hay gente que piensa que ir a la iglesia los domingos. Exacto. Eso es la iglesia. No le habla ni un buenos días a sus amigos, a sus vecinos. Buen punto. O sea, es que estamos perdiendo esa parte. Sí. Necesitamos recuperar la esencia. Definitivamente. Ahora, y por eso decíamos al principio que reflexionar sobre la iglesia china va a ser una maravilla, pastor. Y eso es un desafío, pensar cómo ellos, en medio de tantas restricciones, han crecido un montón, ¿verdad usted? Sí. Ya han crecido un montón sin tener las palancas que muchas veces nosotros tenemos, que no necesariamente son malas, pero que muchas veces ese ambiente cómodo nos ha orillado al otro extremo, o nosotros hemos permitido que nos orille al otro extremo, ¿verdad usted? Han crecido a tal grado, pastor, que según datos, los miembros afiliados del Partido Comunista Chino, que es el partido más grande, son 90 millones de personas. Y según algunos datos, ya hay casi 100 millones de personas cristianas. Exacto. En China. Y eso ha puesto a temblar a Xi Jinping. Exacto. Y su equipo. Correcto. A tal grado, pastor, de que en el año 2017, según los datos registrados, el gobierno comenzó a derribar cruces. Exacto. A derribar, pastor, todo tipo de influencia cristiana con otras excusas. Pero el objetivo es borrar de la cultura china el cristianismo. Ahora, a mí me parece interesante eso, fíjese, hermano Carlitos, esa parte del derribo de cruces y con la excusa, ¿verdad?, de que puede ser que algún transeúnte fuera pasando ahí por la calle y le cayera una de las cruces gigantes que hay en las iglesias, ¿verdad? Pero ¿cómo el gobierno identifica le voy a decir así, cierta iconografía, ¿no?, religiosa, iconografía cristiana, digámoslo así, porque eso es la cruz, ¿verdad? La cruz es un símbolo.
es un símbolo que significa mucho para el cristianismo. Y el Partido Comunista lo sabe. Claro. Ya el Partido Comunista lo sabe, ¿verdad usted? Y es impresionante cómo ellos pueden leer esas señales. Y dijeron, no, tenemos que derribar todo esto. Me llamaba la atención una historia de una misionera norteamericana que fue a China. Por cierto, es fundadora y directora de un sitio web que se llama China Source. Si alguien lo quiere buscar, que habla de todo lo que el cristianismo está haciendo en China. Y ella dice, iba pasando por un barrio y vio una campana antigua en una iglesia bautista. Uy, bautista. Y me llamó la atención, fíjese, porque ella dice, fui a ver, me llamó la curiosidad, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué la campana ahí todavía, verdad? Y fui a ver, dijo, y la fecha en que llevaron esa campana a China, había sido fundida la campana, porque la campana es metal, ¿verdad usted? Uh-huh. Había sido fundida en New Jersey, dijo. En una iglesia bautista de New Jersey, y había sido llevada a China en años anteriores a un montón de prohibiciones que fueron giradas por Mao, el fundador, si no estoy mal, del Partido Comunista, ¿verdad usted? Uh-huh. Y me llamó la atención porque ella dice, hubo un tiempo en que Mao, desde el Estado, giró una orden que todo artículo de hierro fuera dado al ejército para hacer armas, ¿verdad usted? Y fundido. La cosa es que llegaron por la campana uh-huh. para fundirla, ¿ya? Y utilizar ese hierro para hacer armas, para luchar en la guerra, ¿verdad usted? Pero me llamó la atención que ella dice que le preguntó al pastor que por qué no se habían llevado la campana si era anterior a esas fechas. Uh-huh. Y el pastor dice que le dijo, probaron a fundirla, pero no pudieron. Interesante. Y ella dice, sí, como la iglesia en China, la han probado a fundir, han intentado, han tenido un montón de intentos sin éxito, gracias a Dios, sí, de eliminar, de extinguir la iglesia, ¿verdad usted? Pero sigue ahí como esa campana, ¿ya? Entonces, qué impresionante ver, hermano Carlitos, que a pesar de todas las iniciativas que se han promovido, mire, para derribar cruces o para derribar estos símbolos del cristianismo, la iglesia sigue creciendo, ¿verdad usted? Asimismo, mire, se destruyeron pinturas, cuadros de versículos bíblicos, sustituyéndolos por fotos de Xi Jinping, presidente de China y el principal político del Partido Comunista, ¿verdad usted? Y eso es bien cierto, usted puede buscar en las redes, es muy de la tradición estatal de China tener fotos enormes ya en los parques, en los lugares, pero desde el 2017 para acá, dice, no solo en los parques, sino también si usted tenía su texto bíblico ahí en la casa, lo tenía que sustituir por una foto de Xi Jinping, sí, porque lo que está haciendo es promoviendo un culto a su personalidad, o sea, poniéndose él como Dios, por decirlo así, ¿verdad? O sea, que es el objetivo de ellos, ¿no? Es el principal objetivo de ellos. Uh-huh. Ahora, mire, actualmente hay otras cosas, hay muchas cosas sobre China que hablar, pero actualmente no se pueden comprar Biblias en línea y tampoco se pueden transmitir servicios en línea. ¿Ya? Interesante. Porque si algo tienen bien controlado en China. Diálogo de Fe y Salvación no puede entrar a China. No podría. De hecho, fíjese, no sé si a usted le ha pasado, pero en Facebook han empezado a aparecer algunos sitios de noticias y abajo tienen una etiqueta que dice noticiero controlado por el Estado de China. O sea, qué curioso es, y hablan en español, ¿ya? O sea, están viendo cómo presentar a China con una cara distinta, ¿verdad usted? Ahora, entonces, no se pueden transmitir ni servicios en línea, y esto, mire, se agravó aún más en 2018, cuando altos funcionarios del Estado chino afirmaron que los países occidentales estaban minando el poder del Estado comunista por medio del cristianismo. ¿Ya? O sea, ven el cristianismo como una amenaza de transformación cultural. Sí. Pero, aquí vamos al punto, pero ellos lo ven como una amenaza para eso. Por lo que en realidad el cristianismo cambia, pastor, es el ser. Exacto. El ser de la persona, y es ahí donde se lleva por la transformación de la sociedad. Correcto. Que no lo van a poder detener, por cierto. No han podido y creo que no podrán. Sí, yo creo que lo están viendo tal vez desde la perspectiva estructural de ellos, ¿verdad? Pero sí, eso es lo bonito aquí. En China no hay estructura. Sí.
Ese es un punto que vamos a ver después de la resistencia. Mire, en China no hay obispos. Así es. Hay un obispo que mande al resto. No. Ese es un dato interesante. Lo vamos a ver al regresar de la resistencia. Bien. Mándeme, pues. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando sobre el cristianismo en China. La verdad es un privilegio poder analizar desde acá, desde nuestro pequeño lugar, el poder ver lo que Dios está haciendo en países como China y ver cómo la iglesia, a pesar de todas las restricciones, está creciendo. Quédese con nosotros porque vienen un par de datos para terminar, claves y cruciales para entender la actualidad de la iglesia en China. Por lo pronto, lo dejamos a usted con la resistencia, con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde el Señor nos permite el poder compartir desde una perspectiva bíblica pequeños análisis del contexto mundial que tiene que ver y está conectado con el quehacer de la iglesia contemporánea. Y estamos en una de las épocas más bonitas del año, en donde un contexto de buen ambiente, música navideña, un contexto de consumismo y un contexto de buenas vibras se ve entre muchas de las personas. Es la época de Navidad, es la época de la Natividad, como algunos le llaman. Pero de la resistencia queremos analizar un aspecto que es fundamental verlo a través de todo lo que es la maquinaria publicitaria a nivel latinoamericano o en Occidente, si queremos decirlo desde ese punto de vista. Y tiene que ver con un pequeño sesgo o cambio de concepto sobre lo que esta época es. Independientemente sobre los análisis históricos del nacimiento o no de Jesús en el mes de diciembre, que es un tema que pues lo tenemos bien claro y entendemos que si la iglesia celebra el hecho del nacimiento de Jesús sin pues entender o sin darnos cuenta de que la fecha específicamente pues es 25 de diciembre, lo tenemos claro. Pero el pequeño sesgo que encontramos en Latinoamérica es el cambio de las palabras que tiene que ver con, en vez de hablar de feliz Navidad, felices fiestas. ¿Sí? Ese cambio de paradigma o ese sesgo, el cual tiene que ver con invitar a la gente a que su mirada no la ponga en el nacimiento del Hijo de Dios, en la encarnación, en el suceso más importante de la humanidad, en donde el Hijo de Dios, siendo Dios, ese verbo, el logos, el sentido de la vida, se hizo carne. Poco a poco, según datos en los Estados Unidos de Norteamérica y en Latinoamérica, poco a poco se observa a las generaciones que van creciendo un poco énfasis sobre cuál es el verdadero sentido de la Navidad. La cultura, la maquinaria publicitaria, toda la Big Data, toda la Big Tech también muestran que no se da lugar en la celebración exacta, sino que se está sesgando a ser más secular y a enfocarnos en compras, en consumismos, en regalos y en un sinfín de cosas más, pero no en analizar cuál es el propósito principal por lo cual el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, el cual vino al mundo para salvar a la humanidad, para salvar al ser humano de su pecado. Y querida familia, desde la perspectiva bíblica como cristianos, necesitamos proclamar el verdadero sentido de la Navidad. Ese nacimiento del Hijo de Dios, de una virgen, quien nació sin pecado,
quien vino al mundo, quien vivió el reino, quien mostró a Dios siendo la imagen del Dios invisible, pero quien murió en una cruz clavado, pero resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre para luego volver otra vez. Querida familia, ese mensaje es el que necesitamos exaltar estos días, en un mundo donde cada vez se trabaja en mayores influencias para que la gente ya no piense en el propósito correcto y verdadero de la Navidad. Por lo tanto, familia, no son felices fiestas, es feliz Navidad. Y recalquémoslo como discípulos de Jesucristo, que 2000 años después seguimos predicando aquello que los profetas predicaron en el Antiguo Testamento, que se cumplió en Cristo Jesús y que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo, por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que el Señor les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Amigos y hermanos, estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia. Muchas gracias, hermano Carlitos. Así que hoy diga feliz Navidad. Sí, por favor. Como dijo alguien por ahí, estaba leyendo un Twitter, ¿cómo se dice ahora? No es como es X, vaya, no es Twitter, sino X, y no sé cómo se llamarán los posts. Antes eran tweets, ahora no sé. Pero me llamó la atención que había alguien que decía, de esos memes que hacen, ¿verdad? Usted, hijo, hoy viene tu tía que es atea, así que no vas a decir feliz Navidad, sino felices fiestas, ¿no? Y llega la tía, dice, feliz natividad de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Muy bien por ese niño. Así que hay que seguir el ejemplo del niño. Yo creo que es necesario, Eddie. Es necesario. Mire que con pequeñas cosas, pastor, cómo está cambiando. Pequeños matices. Me llamó la atención un video de una conferencia de prensa de Jill Biden, la esposa del presidente, del lamentable presidente de Estados Unidos, que ya gracias a Dios va para afuera, pastor. Pero decía felices fiestas, y un niño que estaba ahí la corrige y le dice no, feliz Navidad, o sea, en inglés, ¿verdad? Usted le dijo feliz nacimiento. Mire qué interesante. Sí, recuerde usted que la decadencia no llega de un día para otro, claro, sino son pequeños pasos. Es algo paulatino que se va gestando poco a poco. Pero bien, volvamos a China. Volvamos a China. ¿Sabía usted que en China están prohibidas las redes de iglesias? Mire qué interesante. O sea, acá no se podría hacer la Asociación de Iglesias Bautistas o, no sé, la Iglesia Nacional, la Iglesia Evangélica Nacional Amigos, por ejemplo. La personería jurídica. Mire, es que esas personerías jurídicas, pastor, han venido, a dar, se han colocado aún superiores hasta el texto bíblico. Sí. O sea, es más importante para usted tener cobertura, escuche, de una personería jurídica que estar originado en la palabra. Exacto. Sí. Mire qué interesante, Eddie. Sí. ¿Y usted de qué organización es? ¿Quién es su representante legal? Hay un dato de eso que tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento de las iglesias en África también, por ejemplo. Ya que el gran crecimiento se ha debido precisamente a eso, a los evangélicos independientes. No tanto una organización de iglesias o una organización misionera, sino cristianos independientes. Interesante. Ojo, Entonces, ¿qué pasa en China? Las iglesias actualmente pueden reunirse bajo supervisión del Estado chino, pero no pueden formar asociaciones de iglesias
o redes, porque el Partido Comunista teme a grupos organizados que tengan credibilidad para agitar masas de población. Sí. Incluso, mire, algunos pastores tienen o están obligados a presentar sus sermones al Estado para ser supervisados. Claro. Y es que fíjese que estaba leyendo que hay un ¿cómo se le dice? Un ministerio. Uh-huh. Aquí ministerio se les dice, ¿no? A las dependencias del Estado, Ministerio de Salud y todo eso. Allá hay un ministerio que no me recuerdo cuál es el nombre, pero hay un ministerio que tiene que ver solo con cuestiones de religión. Claro. Solo con regular cuestiones de religión, ¿verdad usted? Entonces es interesante ver cómo esta parte que se ve como algo negativo ha terminado de cierta forma catapultando el crecimiento de la iglesia en China. Que por favor no se vayan a andar metiendo este rollo. Sí, que por favor no se vayan a institucionalizar, pastor. ¿Ah? Que sea esa esencia práctica, sencilla, en donde cada persona que decide seguir a Jesús decide ser discípulo de Jesús. Vivir las enseñanzas de Jesús. Exacto. Las prácticas de Jesús, pastor. Sí. No la doctrina de cierta personería jurídica. Sí, es cierto. Creemos en esto. Uh-huh. Pastor. Biblia antes que cualquier otra cosa. El siguiente dato, bueno, ya estamos en los últimos minutos. Sí. Se estima, mire, que el Partido Comunista tiene 90 millones de afiliados. Sí, era el dato que usted daba anteriormente. Actualmente se estima que los cristianos en China ascienden a 100 millones. Por cierto, ¿cuáles son las estadísticas que maneja el Partido Comunista? 30. Ah, bueno. 30 millones. Y qué bueno. Exacto, pero de iglesias registradas. Sí, pues. Aparte de eso, dice, se estima que hay miles de iglesias diseminadas por toda China que no se han registrado. ¿Ya? Y aparte de eso, gente que profesa su fe de esta forma, ¿no? De esta forma como lo hemos venido hablando, ¿no? Quizás fuera de una institución religiosa. O sea, hay muchas experiencias de esto en China. Entonces, este dato, mire, intimida al Partido Comunista, claro, porque se ve superado y está constantemente viendo qué hacer para que el cristianismo no siga expandiéndose. Y aunque públicamente no está prohibido ser cristiano en China no está públicamente prohibido, no hay una ley que diga está prohibido ser cristiano, pero el Estado chino mantiene una guerra fría contra la iglesia. Por ejemplo, el derribo de cruces. Por ejemplo, arrancar de los lugares públicos algún texto bíblico y sustituirlo por una foto de Xi Jinping, ¿ya? O sea, sí hay una guerra bajo de agua, por decirlo así, ¿verdad? Usted, que pastor, por cierto, está a los ojos de todos. Grandes eventos cristianos en estadios. Uh-huh. No se pueden hacer. ¿Te queda un concierto de algo? No. Ni mencione eso. Ay. En China, ¿verdad? Señoras y señores, qué bueno está eso, pastor. Y fíjese que estaba viendo también que las iglesias que están inscritas en el Estado tienen avalado reunirse únicamente en el edificio que registraron. No se pueden reunir en un edificio aparte, porque entonces no pueden ser monitoreadas. Claro. ¿Ya? Entonces el Estado está constantemente, es como un Estado casi omnipresente, ¿verdad? Pero digámosle a nuestra gente que la gran mayoría, si queremos hablar de un alto porcentaje, tal vez el 80%, pastor, uh-huh, del crecimiento de la iglesia en China se dio por esas iglesias no registradas. Exacto, sí. Escondidas, en silencio. Sí, por gente que no tiene una personalidad jurídica. Gente que no está registrada en el Estado. Pastor. Gente que si usted va y le pide un documento legal, no lo tienen. No. Ya tienen su fe en Jesús. Ni representante legal. Exacto, no tienen un representante legal, no tienen una junta directiva de pastores. No digo que eso sea malo, no digo que eso sea malo, pero lo que estamos viendo es que China ha enfrentado un montón de precariedades. Claro. La iglesia en China, un montón de precariedades, un montón de situaciones complejas. Y a pesar de eso, son más de 100 millones. Exacto. Más de 100 millones de cristianos. ¿Ya? Impresionante. Ahora, que queremos terminar con esto. Algunos ven a China como la próxima potencia misionera en las próximas décadas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Hay 3 puntos, hermano Carlitos, que los vamos a hablar rapidísimo sobre eso. ¿Por qué China puede ser la próxima potencia misionera? Número 1, porque han desarrollado una teología del sufrimiento robusta. Amén. Sí, los cristianos chinos han sufrido cosas que usted y yo no.
Excelente. Y eso ha hecho que los cristianos chinos sean resilientes. Amén. Sean dados a eso. No le tienen miedo a cualquier cosa. ¿Ya? Voy con el siguiente dato, Ajá. pastor. Algunos ven a China como la potencia misionera en las próximas décadas. ¿Por qué? Punto 2. Los cristianos chinos son expertos en eludir las prohibiciones y restricciones establecidas para predicar el evangelio. Han vivido casi toda su fe sorteando todos los obstáculos habidos y por haber en su desarrollo. Exacto. En el contexto de hoy y en el contexto profético, si queremos entenderlo, pastor, el cristianismo chino va a ser el éxito Exacto. debido a este dato también importante. Sí, imagínese. Imagínese un misionero chino. ¿Qué tipo de restricciones puede encontrar afuera? Todo tranquilo, viejo. O sea, se viene acá y es la gloria. No, yo creo que aquí se arruina. Aquí se arruina, pastor. Ya, último dato. Los cristianos chinos son verdaderos formadores de discípulos. Interesantísimo. Ya, hay pruebas de esto, porque no había otra manera de hacer crecer la iglesia en China que haciendo discípulos, pero haciendo de verdad. Sí. ¿Ya? Máximo en ese contexto. Exacto, mire, los chinos son conocidos mundialmente por su apego a la cultura milenaria de sus ancestros, ¿o no? Claro. Ya, hasta aquí trajeron la cultura china. sin ¿Ya? duda, sí, ¿Ya? pues sí, Entonces sí. son gente muy apegada a la cultura de sus abuelos, de sus ancestros, ¿verdad? Usted despegar a alguien de esa cultura antigua es posible solo a través de Dios obrando en la enseñanza disciplinada de la palabra de Dios. Totalmente. Punto. Pastor, quiero agregar otro dato importante también. La cultura de disciplina. Buen Usted punto. sabe que la cultura oriental es una cultura de disciplina, pastor. Así es. Una cultura puntual. Una cultura a la cual, pastor, desde pequeñitos a los niños se les instruye al compromiso Así es. específico que tienen sobre determinada cosa. Así es. Y en este caso, Y eso los ha venido. hermanos en China entendieron que tienen un compromiso sobrenatural. Sí, mire cómo Dios une esas cosas que son algo propio de la cultura, ¿verdad? Claro. Y eso a su vez ha servido para expandir la fe bíblica en ese país, ¿no? Usted. Deberíamos de ver teólogos chinos. Sí. Uy, ese punto Así está es. bueno. Aquí en Bueno, Latinoamérica, liito entre que si hay que reevangelizar o no, que si sí, que si hay teólogos, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, fuera a ver la teología china. Ahí está. ¿Ah? Un punto Buen ahí. punto, Un buen punto de punto, análisis. buen punto de análisis. Aquí solo buguita de ambos bandos, pa' pastor, y nada de Sí. cosa. Pero bien, pastor, Terminamos. saludemos a nuestra gente, pastor. Un saludo a nuestro hermano Ovidio Rivera. Hermano Ovidio, muchas Saludos, gracias por hermano estar Ovidio. con nosotros. Hermano Adonías Arroyo Osorio. Hermano Adonías, muchas gracias por estar con nosotros desde Saludos. Shusho. Y también a hermano Edilson Josafat Alvarado López. Muchas gracias, nuestro Saludos, hermano hermano Edilson. Edilson y También, hermano pastor. Kenny David Chacón. Saludos, hermano Ken. Así es. Ken Bell, dicen por ahí, ¿verdad? Muy bien. Pastor, damos gracias a Dios por este año. Sí, gracias a Dios. por Dios ha este- sido bueno. Dios ha Se sido viene una vueltecita de tuerca a Diálogo de Fe y Salvación el próximo año, pastor. Primero Dios, así es. Si Dios nos regala vida, nos da sabiduría, Así es. se viene una vueltecita de tuerca. Pero en este momento, pastor, queremos saludar a nuestra gente, agradecerles. Muchos se comunican con nosotros. Un saludo especial a doña Lucy Orrego de Díaz, pastor. Así es. Así el colaboradora también del programa. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé un feliz año, pastor, que puedan finalizar en familia, que en casa se puede reflexionar sobre el maravilloso sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Enséñenle a sus hijos, cuéntenle que no son felices fiestas. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a la humanidad. Se hizo carne. Exactamente, el verbo. Así es, el verbo se hizo El carne y verbo. habitó entre nosotros. Amén. Así que gracias, familia, por todo. Si Dios permite, pastor, entonces Hasta el 8 bueno, de enero. nos miramos hasta el 8 de enero. Mañana vamos a ver, pero con nuestra gente entonces nos encontramos, si el Señor lo permite, miércoles 8 de enero. Así es. Continuamos analizando, pastor, el estado de la Gran Comisión. Así es, continuamos. Y ya poquito falta para terminar, si nos viene nueva serie. Así es. Por cierto, serie picante. Así es.
Así que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias al equipo de Amigos TV, pastor. Muchas gracias. Los jóvenes, gracias al equipo también de Radio Alternativa. Así es. Y al equipo de Radio Cultural Amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese apoyo de producción, de difusión, pastor. Así es. De este pequeño espacio. Inmensamente agradecidos con todo. Agradecidos. Con la iglesia local también, Iglesia Bautista Central. Exactamente. De la ciudad de Chiquimula. Muchas gracias por todo el apoyo. La Asociación de Iglesias Bautistas. También. Gracias, por cierto, a la personería jurídica. Como diría Cerati, creo que fue el que dijo, ¿no? Gracias totales. Sí, muchísimas gracias a todos. Pero antes de retirarnos, queremos recordarles, familia, que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.